esta mañana. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios de estar aquí en su casa. En este día un poco gris y frío, pero gracias a Dios por poder estar en su casa. Amén. Quiero invitarles a que aquellos que tengan sus Biblias allí a mano puedan ir abriendo en el primer libro de la Biblia, en Génesis. En el capítulo 16 de Génesis, desde el versículo 1, vamos a leer allí algunos textos. Génesis 16, 1. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios en esta mañana. Entonces, encontramos aquí donde vamos a leer en el capítulo 16 de Génesis una historia bastante particular, una historia bastante complicada también, bastante complicada, de una familia complicada, en una situación bastante particular y bastante complicada que se generó en esta familia. Pero también encontramos una historia poderosa en la vida de una mujer, llamada Agar, una historia de dificultades, una historia de éxodo, de caminos difíciles de recorrer, una historia complicada, pero una historia que muestra la manera en que Dios se encontró con ella y la manera en que Dios se encuentra con nosotros en medio de lo que estamos viviendo o experimentando. Cuando pensamos o miramos o recordamos a aquellos que ya tienen un tiempo en el camino del Señor y en el Evangelio y han escuchado hablar y han escuchado predicar de este pasaje o enseñar acerca de este relato bíblico, casi siempre nosotros prestamos más atención o nos enfocamos más en la historia de Abraham y de Sara, ¿no? Y en el cumplimiento de la promesa de Dios de que iba a ser a Abraham el padre de una gran nación, de una gran multitud. Y eso siempre es lo que llama más allí la atención, ¿no? Y en la historia de Abraham y de Sara podemos encontrar también la fe y la perseverancia de Agar, una mujer que fue en cierta manera casi que como que obligada a participar en esta historia, ¿no? Y que luego fue expulsada al desierto allí por personas impacientes, por personas celosas, por personas imperfectas, como lo fueron Abraham y Sara, como lo fueron los hombres y mujeres que están sus nombres allí en la Biblia, y como lo somos nosotros, personas imperfectas, ¿no? Amadas, buscadas, planeadas y deseadas por un Dios perfecto. Qué ironía, ¿no? Personas imperfectas, pero buscadas allí por un Dios perfecto. Y hermanos, Agar nos enseña allí que Dios se acerca a nosotros aun cuando nosotros vamos vagando allí por lugares desiertos, donde las circunstancias de la vida quizás nos han llevado por caminos que no queríamos transitar, donde los sistemas de poder allí están oprimiendo, donde muchas veces somos rechazados. Y en estas palabras que vamos a leer y a compartir en esta mañana, se nos anima aún a buscar a Dios en los lugares difíciles y a tener la seguridad, la certeza de que nosotros también podemos encontrar a Dios sea donde sea. Y vamos a leer allí versículo 1 de Génesis 16. Todavía aquí no había sido cambiado, en algunas versiones allí de la Biblia tienen el nombre de Sara como Sarai, cuando todavía no había sido cambiado por Dios. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y aquí ya comienzan a generarse todos los problemas, ¿no? Abraham cargaba con una promesa, los dos, el matrimonio, los dos cargaban con una promesa de Dios. Había pasado el tiempo y esa promesa no llegaba, ¿no? Y la mujer Sara viene y le propone esto a Abraham, y Abraham no puso reparo en nada, ¿no? Enseguida accedió, ¿no? Y de ahí en más comenzarían todas las dificultades. Dice allí que el verso 3, leemos: y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido.
Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai le afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba: tú eres Dios que ve. Tú eres Dios que ve. Y este nombre es una traducción del hebreo El Roi, que quiere decir el Dios que ve. Porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Amén. Hasta aquí, en esta parte vamos a leer por ahora. Y hermanos, como decía, esta historia de Agar nos enseña que Dios se acercó a ella y Dios se acerca a nosotros aún cuando vamos por lugares desiertos. Si miramos un poquito aquí, lo que pasaba era que Abraham tenía una promesa de parte de Dios y habían pasado los años, dice allí exactamente 10 años, y esa promesa no se había cumplido, y todo lo que sucedió allí, todo cómo comienza en esa historia, en esa trama allí, a generarse toda esa situación. Yo te invito a cerrar tus ojos por un momento en esta mañana y allí con tus ojos cerrados pueda decirle al Señor: gracias porque tú eres el Dios que nos ve. Señor, así como tú te acercaste a Agar en el desierto, así como tú viste a esta mujer allí en el desierto, así como tú oíste el llanto allí de su hijo más tarde, así también nosotros nos queremos y necesitamos que tú te acerques a nosotros. Y sabemos que tú eres el Dios que nos ve y que tú eres el Dios que se acerca a nosotros. Hoy nos queremos acercar a ti en oración y a través de tu palabra. Señor, tú eres el que escucha el llanto de los corazones. Tú eres el que consuela y abraza con tu amor, para que podamos así oír así ese silbo apacible de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, para poder entender un poco la situación allí de esta mujer, de Agar, es necesario mirar, por lo menos darle un vistazo allí rápido a la historia de Abraham y de Sara, ¿no? Como dije, una familia complicada por todo lo que sucedió, ¿no? Y nosotros miramos, y es necesario, siempre recordamos y siempre decimos que la Biblia siempre presenta a los hombres y mujeres de Dios tal cual fueron, ¿no? Siempre hemos repetido eso. Y no esconde nada, ¿no? Y de hecho muestra la Biblia a Abraham tal y como fue, ¿no? Aun cuando Abraham se equivocó, metió la pata, aun cuando Abraham llegó en una oportunidad a mentir allí acerca de su propia mujer, diciendo que era su hermana, en fin, cantidad de cosas, ¿no? Todo lo que sucedió. Después sí, al final después conocemos a Abraham como el padre de la fe, como ese hombre que era amigo de Dios. Después vemos
el producto terminado, digamos, ¿no? Todo el proceso que vivió Abraham. Y después allí en el libro de Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 11 está entre los héroes de la fe este hombre, ¿no? Y se habla como el padre de la fe. Pero todo lo que pasó y todo ese proceso, vamos siempre a lo que hemos venido tratando de principio de año, a ese proceso de transformación. Todo lo que pasó allí en la vida de Abraham fue todo lo que Dios fue haciendo allí en su vida, ¿no? Dios le promete a Abraham que iba a convertirse en el padre de una gran nación, y a medida que va pasando el tiempo, que se va desarrollando la historia del cumplimiento de la promesa, encontramos a muchos otros personajes cuyas vidas van interactuando allí con la vida de Abraham y cuyas historias están conectadas a esa promesa que Dios le había dado a Abraham, para bien o para mal. Y sus experiencias, así como las experiencias del pueblo de Dios a través de la historia, desde el principio allí del pueblo de Israel, a través de los siglos hasta hoy día, muchas veces eran experiencias que eran complicadas, que no eran para nada fáciles. A veces eran experiencias bastante complicadas, hasta deprimentes en algunas situaciones, en algunas ocasiones. Y es que nosotros a veces pensamos que la manera de obrar de Dios va a ser de una forma delicada, quizás va a ser de una forma tranquila muchas veces, ¿no? Y si nosotros miramos a veces en las películas de Hollywood, por ejemplo, que se han hecho acerca de la Biblia, ¿no? Se presenta un Dios allí que obra milagros y de una forma espectacular y a veces cuidando todo con delicadeza, todos los detalles, ¿no? Y a veces cuando vamos más bien a la Biblia, lo que dice la Biblia, vemos que para Dios hacer un milagro era algo tan natural, ¿no? Y lo hacía en medio de situaciones tan complicadas a veces. Y nosotros miramos allí a un Dios obrando en situaciones, obrando en personas, obrando en familias, allí, en una realidad tan complicada en la vida de Dios, ¿no? Y donde la obra allí del milagro de Dios llevaban factores importantes como la paciencia, como la espera, como el sufrimiento. Había una promesa de un milagro en la vida de Abraham, ¿no? Y de esta mujer estéril. Pero habían pasado 10 años y eso implica esperar, implica tener paciencia. Hay incertidumbre, son varios ingredientes que hay allí. Con los jóvenes hemos venido mirando una serie de Chosen, Los Elegidos en español se llama, que es una serie que cada capítulo va demostrando algo acerca de la vida de Jesús. Y es una experiencia linda porque muestra a un Jesús mucho más cerca a la realidad que a veces se nos ha pintado a través de alguna película allí de Hollywood, ¿no? O no es ese Jesús tan distante como a veces tenemos esa imagen. Muestra a un Jesús mucho más cerca y mucho más acertado a lo que dice la Biblia, a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y hemos visto allí en algunos capítulos, algunos de los milagros que el Señor ha hecho, ¿no? Y de la forma que lo hacía Jesús. Y si miramos allí en el Antiguo Testamento también los milagros que Dios hacía a través de sus hijos, a través de la vida de sus siervos, milagros en situaciones que a veces eran tan desesperantes para las personas que estaban esperando algo. Y aquí vemos que estos ingredientes se mezclan allí en esta familia, en la vida de Abraham y de Sara. La incertidumbre, la paciencia, el sufrimiento, la espera de seguir teniendo allí o esperando esa promesa que aún no se había cumplido. Y el deseo y la impaciencia misma allí de Sara, ¿no? Metieron a Agar en esa historia de la promesa. La decisión que Sara tomó iba a tener consecuencias para todos, para ellos, pero también consecuencias duraderas para la vida de esta mujer, para la vida de su empleada allí, de su criada allí, que era Agar. Pero encontramos allí en la Biblia un Dios que ve, el Dios que ve a esta mujer, a Agar. Y hermano, en realidad, si miramos allí, más allá de cómo actúa después Agar, ella en realidad fue una víctima de las malas decisiones por parte de otros, y en un contexto donde quizás la posición que ella tenía como una sierva, como una extranjera, dice la Biblia que era egipcia, no le dejaba muchas oportunidades, muchas opciones allí en su vida.
quedó embarazada de su patrón, de Abraham, por la decisión de Sara. Y por más que esto parezca algo loco, era algo que en esos tiempos en los cuales ellos vivían, era algo normal, era algo que se acostumbraba allí. Y esta historia de Agar nos hace ver que estaba desesperada porque decidió que era mejor salir corriendo, salir disparando, huir al desierto. Con todos los peligros que eso implicaba para una mujer sola y embarazada, huir al medio del desierto, sin nada, sin nadie que la cuidara, que la protegiera, sin nada. Con todos los peligros que eso implicaba allí. Decidió huir antes que quedarse en la casa allí de Abraham y de Sara, también con los peligros, ¿no?, de esta mujer celosa y enojada, ¿no? Y ella no tenía familia allí a quien acudir, entonces salió disparando. Quizás la Biblia dice que estaba embarazada y que salió al desierto, ¿no? Quizás imaginando allí lo que debe haber sentido esta mujer o el cansancio que debe haber tenido al salir allí sola hacia el desierto, con hambre, con sed, pero dice que llega y encuentra un manantial de agua allí y el ángel mismo del Señor se encuentra con ella y el ángel le hace dos preguntas aquí, ¿no? Le hace dos preguntas a Agar y Agar le responde solo la primera, ¿no? Dice: Agar, sierva de Sarai, en el verso 8, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Ella le respondió: huyo de la presencia de mi señora Sarai. ¿De dónde vienes?, le pregunta el ángel, ¿no? Y eso era algo que Agar lo tenía claro, ¿no? Estaba huyendo de su ama, de esta mujer que la estaba maltratando mucho. ¿A dónde iba?, fue la segunda pregunta. Y ella no sabía dónde iba. Salió disparando, salió huyendo al desierto, ¿no? Algunos historiadores bíblicos dicen que por la dirección que tomó puede ser que estaba buscando irse hacia Egipto, de donde era. Pero no dice la Biblia más nada de eso. Y el ángel le da una respuesta allí que no debe haber dejado nada contenta a Agar. Miren allí en el mismo verso 9 lo que el ángel le dice a Agar: vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Qué palabras, ¿no? Qué frase allí. Qué respuesta que le da el ángel a esta mujer que había salido disparando, que había salido huyendo al desierto. No le mostró allí un camino, no le mostró un mapa para poder regresar a quizás donde estaba su gente en Egipto. No le dio un plan allí de cómo encarar la situación contra Sara. El ángel le ordenó que regresara. Y que regresara y que hiciera ¿qué? Que se sometiera. ¿Se imaginan la situación y lo que sentiría esta mujer por dentro? ¿Se imaginan la condición en que ella estaba y lo que tenía ahora que escuchar de parte del ángel? Regresar otra vez a esa situación, regresar otra vez al maltrato allí de Sara, regresar a seguir siendo extranjera, regresar otra vez a ese dolor. Y regresar implicaba para Agar tragarse allí su propio orgullo, someterse otra vez. Y en la vida, hermanos, muchas veces ante los conflictos, ante las situaciones difíciles, lo que enseguida optamos es por salir disparando, es por salir huyendo. Huir siempre parece más fácil porque vamos allí a evitar el enfrentamiento. Huir siempre, salir disparando y huir siempre parece más fácil porque evitamos allí las incomprensiones, las conversaciones difíciles y muchas otras cosas más. Sin embargo, también muchas veces huimos porque no queremos nosotros mismos cambiar. Y por eso fue que el ángel no solo le dijo que regresara, sino que le pide también a Agar de que dé un paso más, someterse a su autoridad. Y era algo totalmente difícil para ella, ¿no? Para esta mujer. Era algo realmente difícil porque con esas palabras le estaba recordando una vez más que ella no regresaba a esa casa en calidad de familia, sino que regresaba en calidad de sierva, de alguien allí que ya le había maltratado. Regresaba como alguien que tenía que volver a humillarse allí. Y lo que encontramos, lo que sigue a esto, es algo importante. La obediencia, aunque cueste y duela. ¿Por qué regresar? ¿Por qué el ángel y por qué Dios a través del ángel le ordena regresar? En primer lugar, en el desierto esta mujer iba a morir.
o a perder su embarazo. Algo iba a suceder, no iba a poder cuidarse de sí misma, ni siquiera cuidar el bebé. Y regresar allí le garantizaba protección, más allá de la situación que estaba viviendo. El plan de Dios, incluso si a nosotros nos parece difícil, sigue siendo el mejor plan. El plan de Dios, aunque a nosotros nos parezca complicado, sigue siendo el mejor plan. El plan de Dios, aunque parezca algo incomprensible, aunque parezca algo ridículo, como meterse en un arca lleno de animales por muchos días, donde habían malos olores, donde era algo natural, pero era el medio de salvación que Dios había establecido. El plan de Dios, aunque parezca algo ridículo, sigue siendo lo mejor para nuestras vidas. El plan de Dios, aunque parezca mejor quedarse en casa un domingo temprano en la mañana, con el frío allí al lado de la estufita o en la cama durmiendo, no, sigue siendo lo que dice el autor de los Hebreos allí. Es mejor congregarse, no dejemos de congregarnos. Eso implica el plan de Dios, esa necesidad y esa dependencia de Dios y también de los hermanos, de la familia de la fe. El plan de Dios sigue conllevando, sigue incluyendo ingredientes que muchas veces a nuestras vidas no nos gustan y que a veces nos hacen poner aún más impacientes, pero no hay mejor cosa que el plan de Dios. Por otro lado, hay algo que debemos entender, y es que el carácter no se forma huyendo de los problemas, sino que se forma en el roce del día a día. El carácter se forma cuando nosotros enfrentamos las situaciones difíciles, porque para crecer nosotros necesitamos, para poder crecer, para poder seguir adelante, nosotros necesitamos lidiar muchas veces con problemas y con las situaciones, con los conflictos y enfrentar los desafíos. Esas cosas difíciles son las que el Señor usa para moldear nuestras vidas. Y a veces regresar implica allí regresar a la rutina, a las cosas que nos toca hacer y que nadie ve y reconoce. Porque cuando hay una situación difícil, lo primero o lo más fácil que se nos ocurre es dejarlo todo. Cuando hay algo complicado, lo primero que hacemos, bueno, yo no hago más nada, largo todo y no sigo con esto. Pero regresar y seguir haciendo eso, aunque nadie nos reconozca lo que estamos haciendo. Regresar a lo que Dios nos llama, sea grande o pequeño, con fuerzas o sin fuerzas, es una marca de nuestra obediencia. Regresar a lo que Dios nos ha llamado es una marca de nuestra obediencia. Y Él siempre nos da la gracia necesaria para eso. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido en su palabra. Segunda a los Corintios 12:9 dice: su poder se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Qué hizo esta mujer? ¿Qué hizo Agar? Obedeció aunque le costara. Obedeció a lo que Dios le había llamado. No sé si en este momento, no sé si en esta mañana Dios te está llamando a obedecerle en algo que te cuesta. Pero lo que hizo Cristo dice en Filipenses 2:8 que Él obedeció y obedeció hasta la muerte. Y su obediencia fue perfecta. Amén. Porque Él obedeció, ahora nosotros podemos hacerlo también. Y hermanos, tenemos allí en la Biblia al Dios que ve y al Dios que escucha siempre. El ángel no solo le dio la orden de obedecer, de regresar y de someterse, sino también le dio una promesa. Al mandamiento allí de regresar, la acompaña una promesa de bendición. Es que la bendición siempre sigue a la obediencia. La bendición siempre es el resultado de la obediencia. El ángel le dice que ella tendría un hijo al que llamaría Ismael, que quiere decir literalmente Dios escucha. Dos cosas importantes. Esta mujer fue la primera persona, Agar fue la primera persona en darle un nombre a Dios. El Roy, el Dios que me ve. Después Moisés, el mismo Abraham y otras personas más le darían otros nombres a Dios según lo que Dios iba mostrando y cómo se iba manifestando el poder de Dios. Pero la primera persona en la Biblia que le da un nombre a Dios es Agar. Y le dice el Dios que me ve, porque ella se dio cuenta y ella experimentó esto en su vida. Ese Dios que estaba mirándola, aún en el medio del desierto allí, donde solamente le restaba quizás morir. Y viene la promesa de parte de Dios a través del ángel que le va a dar un hijo que se va a llamar Ismael, que significa Dios escucha. El Dios que nos ve es el mismo Dios
que nos escucha. Amén. Dios la vio en su situación allí desesperada, pero no solo la vio, sino que acudió a encontrarse con ella por medio del ángel. Escuchó su aflicción y le dice que este hijo no sería más un esclavo como ella, sino que él viviría libre. Y hermanos, Dios escucha. No solamente es el Dios que nos ve, sino también es el Dios que escucha. Es el Dios que escucha la oración de sus hijos. Amén. Aunque lleves años orando por alguna cosa, esperando en alguna promesa que Dios ha hecho, y capaz que miras tu situación y piensas que el Señor se ha olvidado, no te escucha, que tus oraciones, a veces decimos, ¿no? Yo tenía, mi abuela que partió con el Señor decía, a veces, pero esa oración no pasa ni el techo, ¿no? Y a veces pensamos así, que la oración que hacemos ni siquiera pasa el techo, ni siquiera sube allí, ¿no? Pero lo que dice la palabra de Dios, Apocalipsis 5:8. Y esta palabra es poderosa. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Mira lo que dice allí Apocalipsis. Cada uno allí tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Nuestras oraciones son como ese incienso, como ese olor fragante para Dios. Son algo que Él valora y que Él atesora, porque Él escucha el clamor de sus hijos. Amén. A veces no llega la respuesta. Primero porque tenemos que descansar en el Señor. Primero porque tenemos que descansar en su soberanía. Él es Dios, no somos nosotros Dios. Él es Dios. Y segundo porque sus tiempos a veces son diferentes a los nuestros y su respuesta a veces, siempre enseñamos esto, puede ser un sí, un no, o todavía hay que esperar. Y allí es donde más nos cuesta, en esperar. Porque si sabemos que sí, bueno, sí viene, si sabemos que no, sabemos que no va a venir. Pero si tenemos que esperar, no sabemos muchas veces si va a ser sí o no. Pero eso es lo que más nos cuesta. Pero si nosotros creemos que su voluntad siempre es la mejor, entonces podemos descansar en que su respuesta, cualquiera sea, va a ser la mejor para nuestras vidas. Y allí ocurre un cambio en la historia, en toda esta situación. El verso 13, ¿no? Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Un Dios que nos ve. Qué preciosa palabra, qué precioso nombre allí que le pudo dar a Dios esta mujer. Eso es algo extraordinario, el Dios que ve, el Dios que nos ve, el Dios que te ve. En medio de millones y millones de seres humanos, tenemos un Dios que nos ve. Y ese es nuestro Dios. Un Dios que se encuentra con nosotros en los momentos oscuros y difíciles. Un Dios que ve, un Dios que escucha. Las circunstancias de Agar allí no cambiaron enseguida. Tuvo que regresar, tuvo que volver allí a donde estaba Sara y Abraham. Pero sin duda que Agar no regresó siendo igual. No volvió siendo igual porque había tenido un encuentro con el Dios que nos ve. La vida de esta mujer ya no fue la misma, no fue igual, porque había tenido un encuentro con el Dios que la había visto y que la había escuchado allí, con el Dios que nos ve. El Dios que me ve a mí, en la situación donde yo esté. El Dios que me ve a mí con mi pecado, con mis defectos, con todo aquello que yo no le cuento quizás a nadie. El Dios que me ve a mí y que ve de mí lo que nadie más puede ver. El Roy, el Dios que me ve. Agar no era inocente allí del todo, ¿no? Dice el pasaje allí que al saber que ella estaba embarazada, empezó a despreciar a Sara, a su ama allí, que no tenía hijos. Es decir, Agar también tenía una historia allí, un historial de culpa. Agar también había metido la pata, también se había equivocado, también había pecado, pero aún así Dios la vio. Aunque salió huyendo al desierto, y aunque ella misma también había pecado y había allí agredido a su propia ama allí, pero Dios aún así la sigue viendo. Aquel que aún se ha ido tan lejos, aún así Dios lo sigue viendo. Él es el Dios que ve. Y su mirada no es de condenación. Amén. Su mirada son con ojos de amor, con la esperanza de que ese pródigo que se fue pueda regresar. Y en medio de esa situación Dios la vio. Quizás a veces pasamos por un desierto o pensamos que de tan solo que nos sentimos, lo mejor que nos queda es poder salir huyendo, salir corriendo.
pero Dios ya nos vio antes, nos está viendo donde estamos ahora y aún nos va a seguir viendo donde vamos a estar después. Él nos ve así como lo hizo con Agar. Y hermanos, la historia de Agar es la historia de Israel. Y ahora quiero leer otro pasaje allí también de Génesis, en el capítulo 21, Génesis 21, versículo 8. Génesis 21, 8. Aquí Agar ya había tenido a su hijo. Dice el verso 8, y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta tu sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho donde está. ¿Cuál era el significado de Ismael? El Dios que oye. Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una gran fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de Egipto. La historia de Agar con su hijo Ismael es una historia en común. Es la historia de Israel. Lo que leímos allí en esta otra parte del pasaje. Lo que sucedió allí con Agar y con su hijo. Ahora ya son echados directamente al desierto, ¿no? Por toda la situación, por todo lo que había pasado. Y así como tenemos también en la Biblia allí el ejemplo de Moisés, que se encuentra con Dios más allá, allí del desierto, tiene un encuentro con Dios con una zarza ardiente. Así también Agar se encontró con Dios en el desierto mediante la gloria allí, de un pozo de agua, de un pozo milagroso. Ahora no había agua. Donde ella había llevado agua en ese odre se había terminado. Estaban vagando, dice, errantes por el desierto. Y se sentó allí un poco lejos de su hijo esperando morirse. Pero ella tiene un encuentro con Dios. Dios le promete a Abraham y a Sara que su hijo haría con él una gran nación. Y también le dice a Agar que su hijo Ismael iba a tener una descendencia que terminaría también en una gran nación. Y hermano, la historia de Agar es una historia allí de exilio, pero una historia también de encuentros con Dios, en medio del dolor y en medio del abandono. La historia de Agar es una historia de encuentros con Dios en medio de los desiertos más complicados. La experiencia de ella viviendo en una tierra extranjera allí le llevó angustia, le llevó dolor, pero también pudo ver la mano y el poder de Dios y los planes y los propósitos de Dios en su vida y en la vida de sus hijos. Y esta historia nos hace a nosotros quizás dejar de lado esos pensamientos o esos prejuicios que a veces tenemos del obrar de Dios o de los llamados de Dios o de las promesas,
y de la fidelidad de Dios. Y nos hace ver que el Dios de Israel obra a través del complejo desorden de nuestra historia. Dios obrando en una familia desastrosa. Dios obrando en un hogar donde se habían tomado malas decisiones. Dios obrando en personas que estaban errantes por el desierto. Dios viendo la situación de cada uno. Dios mirando y usando, llamando y eligiendo a personas imperfectas, defectuosas, quebrantadas, como lo podemos ser cada uno de nosotros. Abraham y Sara dudaron allí un poco del plan y de las promesas de Dios, y a raíz de esto, esta mujer padece un maltrato allí en sus manos, y al mismo tiempo podemos mirar allí el desespero y los nervios de Sara, que se pasaban los años y aún seguía sin tener hijos, y también al mismo Abraham esperando allí en esa promesa de Dios, y mirar la vida de Agar con todo lo que pasó también, pero reconociendo que en esta historia extraña y complicada, ¿no?, Dios ve, Dios escucha y Dios llama a personas que, como nosotros, son personas imperfectas, son personas con errores y equivocaciones, y al igual que todos nosotros, son personas que pudieron experimentar la mano y el poder de Dios en sus vidas, porque se encontraron con el Dios que ve. Tuvieron un encuentro con el Dios que nos ve.